Bendito Dios, Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio de poder entrar por este medio para compartir, para ver aún más y conocer más de tu palabra, Señor. Te pedimos tu dirección, tu guianza, Señor, y también que tú nos puedas, Señor, eh, dirigir, Padre. Bendícele a mis hermanas que ya están aquí, Señor, cada una de ellas, Señor. Mi hermana Lisette está con Mateo, mi hermana Lourdes, mi hermana Rosita, mi hermana Carmen, Señor. Quien se siga, Señor, incorporando, mi hermano Juan Carlos. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, que podamos salir edificados, fortalecidos, Señor, con este curso de discipulado, que nuestro ánimo, nuestra fe se vea fortalecida a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, guíame, Señor, utilízame para tu gloria, y en todo, Señor, tu nombre sea glorificado. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos, bienvenidas, hermana Lourdes, qué bueno que está con nosotros. Dios le bendiga y espero que estén mucho mejor. También mi hermano Fer. Es un proceso como todo, ¿verdad? La cuestión de la salud. Que Dios siga fortaleciendo la vida de mi hermano Fernando, de su esposa. Vamos a ver hoy la sesión número 16, que tiene que ver con el libro de Hechos. Acuérdense, prácticamente hace 8 días vimos la sesión número 15, que tiene que ver con los libros del Evangelio, las versiones del Evangelio. Quisiera partir, antes de entrar a la clase número 16, ver un video acerca de cómo eran, un poco conocer las condiciones, porque hoy podemos decir ya es un Israel nuevo, moderno. Los videos que van a ver pues son recientes, entonces quiero ponerles por lo menos dos, bueno, ahorita uno, más al rato otro, de cómo se vivía y cuáles eran las condiciones. Entonces permítanme compartir. Otro lugar geológico representativo es el desierto de Sin. Aquí vemos a los íbices. En el Antiguo Testamento, los 12 espías recorrieron esta región. Tiempo después, Moisés golpeó la piedra para obtener agua en algún punto de este lugar. Si se percataron un poco las condiciones geográficas y topológicas de cómo es el lugar, bueno, este era el desierto de Sin. Entonces, vamos a decir que la mayor parte de lo que se desarrollan algunos de los eventos en el Antiguo y Nuevo Testamento, pues esas son las condiciones geográficas de ríos, de montañas,
incluso de desierto, prácticamente un desierto. Hay más, ¿eh? Este es un ejemplo. Miren, el hecho de que Israel se encuentre en un lugar también estratégicamente, vamos a decir, geográficamente adecuado. De hecho, en su momento hubo lo de las cruzadas más adelante, ¿no? En la Edad Media. Pero lo que se reconoce como la tierra llamada de Palestina o tierra de los filisteos llegó a ser un punto de encuentro, digamos, pues de tres continentes. En su momento, pues está Egipto, estuvo Siria, estuvo Media y Persia, estuvo Babilonia, y ya más para hablar del Nuevo Testamento estuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, precisamente el libro de Hechos va a tratar esto, nos menciona esta ciudad, en este caso ahora Jerusalén como centro, después de Palestina, Jerusalén como centro religioso, cultural, pero también vamos a ver que es una cuestión como, ¿cómo se dice? De un centro hacia afuera, ¿no? En esta sesión estamos discutiendo la educación cristiana en la historia del Nuevo Testamento. La historia del Nuevo Testamento, por supuesto, incluye solo los hechos de los apóstoles, pero es un libro importante que nos enseña mucho sobre el discipulado de la iglesia primitiva. Vemos en Hechos 5:42 que hubo enseñanza de una forma u otra que ocurría diariamente en el templo y casa por casa. Creo que el impacto del discipulado para esta visión es que en las iglesias locales y en nuestros ministerios debemos pensar en asegurarnos de que hay amplias oportunidades de aprendizaje y discipulado que se dan en nuestras iglesias. Existe un modelo de iglesia simple que es popular hoy en día y creo que es una gran idea. Pero una de las cosas sobre las ideas simples de la iglesia es que a veces reducen la cantidad de oportunidades generales de programación que tiene la misma. Creo que si su iglesia es una iglesia como esta, es importante asegurarse de que al ofrecer oportunidades de discipulado, haya suficientes oportunidades para que las personas en su iglesia sean realmente discipuladas. Después de todo, tal vez no todos estén disponibles, solo en un día en particular. Algunas iglesias tienen múltiples grupos pequeños, los clasifican por códigos postales, por tiempos y por ciertos grupos de afinidad, como tal vez uno para parejas casadas, tal vez uno para solteros o tal vez uno para nidos vacíos, etc. Pero la cuestión es crear múltiples oportunidades para el discipulado en múltiples ocasiones y en múltiples ubicaciones. También vemos otro principio muy importante en hechos relacionados con el evangelismo y el discipulado. Vemos en Hechos 2 y 6 y 25 que hay un fuerte énfasis evangelístico para la persona perdida. Esto es importante porque creo que muchas de nuestras iglesias no están haciendo un trabajo lo suficientemente fuerte en el evangelismo. Debemos recordar que aunque el discipulado para los creyentes es importante, como vemos en Hechos 2:42, el evangelismo también es crítico. Entonces la cuestión no es solo que las iglesias necesitan llegar a aquellos que necesitan ser discipulados y que ya son creyentes. Es importante que nuestras iglesias lleguen a las personas perdidas, porque ese es realmente el primer paso de nuestro proceso de discipulado. Creo que la clave es recordar que en Estados Unidos, aproximadamente el 75% de todas las iglesias no están creciendo, y otras iglesias que están creciendo, que son el 25% restante, solo entre el 5 y el 6% de ellas están creciendo debido al evangelismo. Los otros están creciendo debido al crecimiento por transferencia al crecimiento biológico. Por lo tanto, es importante que también tengamos un crecimiento de conversión, porque a menos que lo que hagamos, nuestras iglesias continuarán reduciéndose, y de eso no se trata el reino de Dios. Ahora, cuando miramos Hechos, también veremos que la enseñanza era aún más predominante entre los creyentes que la predicación. Creo que en muchas de nuestras iglesias especialmente nos encanta predicar, y a la gente le encanta ir a un sermón, y el sermón es importante. Pero como usted sabe, la predicación implica especialmente proclamación y la evangelización. Y es que queremos diferenciar de cierto modo entre evangelizar a través de la predicación y también la enseñanza, porque la enseñanza se hacía predominantemente entre los creyentes, mientras que la evangelización se hacía entre los no creyentes. Entonces, en nuestras iglesias debemos asegurarnos de que nuestra programación para el discipulado, sí, tenga suficientes oportunidades para el evangelismo, pero asegurémonos de que todas las veces que tengamos creyentes juntos, no usemos demasiado tiempo indebido para la evangelización, cuando la mayoría o casi todas las personas son exclusivamente creyentes. Ese es un principio importante. Ahora,
También vemos en Hechos un concepto importante de dar ejemplo, y esto, amigos, es probablemente el aspecto más importante de lo que es el discipulado. Está mostrando a las personas, especialmente por el liderazgo, cómo vivir la vida cristiana. Vemos modelos en Hechos 20, 18 al 19. Entonces debemos enfatizar eso y hablar en nuestras iglesias sobre la importancia de vivir la fe y mostrarlo en nuestras vidas y ser coherentes en nuestra fe porque otros nos están observando. Es un principio importante del Nuevo Testamento. También queremos tener en cuenta que la enseñanza fue realizada tanto por los apóstoles, lo vemos en Hechos 4, como también los laicos, en otras palabras, personas que no son profesionales, ministros, remunerados. Todas las personas tienen dones del Espíritu. Todas las personas tienen un don espiritual. Y sabemos que es importante que el don de la enseñanza no sea solo del personal remunerado en nuestras iglesias. Los dones de enseñanza se dan a todos los diferentes tipos de creyentes, incluso aquellos que no están ministrando vocacionalmente. Pensemos en Hechos 18, 24 al 28, y lo vemos. Entonces lo que debemos hacer como iglesias es asegurarnos de que además de centrarnos en el discipulado, también debemos trabajar muy duro para cultivar los dones de enseñanza de las personas en nuestras iglesias. Eso significa que usted, como líder de la iglesia, debe trabajar para identificar los dones espirituales en su iglesia y asegurarse de involucrarlos, especialmente cuando se trata del don de la enseñanza. Ahora, una clave de la educación cristiana en ese entonces era que el aprendizaje no solo avanzó efectivamente a través de la morada del Espíritu Santo, sino también que el Espíritu Santo debía iluminar las mentes de los alumnos a la verdad. Entonces, no es solo que la enseñanza es un énfasis de nosotros como maestros, sino que siempre debemos enfocarnos en ese principio del Nuevo Testamento en Hechos sobre la importancia y la centralidad del Espíritu Santo en nuestra enseñanza. Es Él quien ilumina sus mentes, es Él quien los guía a toda la verdad. Mantengamos la atención en esos principios clave mientras pensamos en cómo aplicar los principios bíblicos del discipulado del libro de los Hechos. Que los 4 libros del Evangelio nos dan lo que se conoce como la manifestación de Cristo. Toda la Biblia es cristocéntrica. El Antiguo Testamento es cristocéntrico. Se habla de Cristo, o es prefigura, hay tipos, hay profecías, hay mucha evidencia de lo que iba a venir y que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento con la llegada del Mesías. Bueno, los libros del Evangelio, se nos dice así, es Cristo proclamado. O sea, cuando se da el mensaje, las buenas nuevas de salvación, porque Evangelio significa buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas? Que Cristo Jesús ha venido al mundo para dar su vida. El libro de Hechos, que es el libro histórico, en la división, digamos, que se ha hecho del Nuevo Testamento en 5 partes, están los libros del Evangelio, después viene el libro de Hechos. El libro de Hechos o Hechos del Espíritu Santo se le conoce como el libro histórico. El espacio que tiene de composición, de que se escriben, se detallan algunas cosas, sobre todo de las primeras comunidades cristianas, después la llamada iglesia primitiva, los primeros conversos, acuérdense, en el judaísmo, abarcan un promedio de unos 30 años, 3 décadas. Entonces, hay, digamos, quien divide el libro de Hechos en 2 partes. Del 1 al 12 aproximadamente, habla que el centro cúltico, el centro de predicación es Jerusalén. Y la figura principal va a ser Simón o Pedro, como se conoce, junto con Juan. Ellos son los que en su momento como apóstoles y yendo a predicar sobre todo a las comunidades judías en Jerusalén, pues muchos son convertidos, ¿no? Como dice el libro de Hechos 2 y capítulo 3, que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Después de Hechos capítulo 12 y todo lo que resta del libro, el centro, digamos, ya la ciudad importante va a ser Antioquía. Y el personaje o el apóstol principal viene a ser el apóstol Pablo, con los llamados 3 viajes misioneros, que se cree que tuvo más, pero al menos son 3 viajes misioneros registrados. Por eso el libro de Hechos se puede dividir en estas 2 partes generales. Primero, centro Jerusalén, apóstoles destacados, Pedro y Juan, y el crecimiento de la iglesia, la doctrina de la iglesia.
Y después, a partir del 13 a lo que resta del libro de Hechos, el centro es Antioquía, el apóstol es el apóstol Pablo, y también lleva esta, pero ahora predicar a los gentiles, ¿no? Se amplía. Es como si se tuviera una circunferencia, al centro empieza, digamos, Jerusalén, después se va ampliando, se va haciendo concéntrico y más. De hecho, ustedes recordarán, hace 8 días vimos en Mateo 28 lo que se conoce como la Gran Comisión, y en Hechos 1:8, cuando el Señor Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no seáis investidos del poder de lo alto. Y luego dice más adelante, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que ese es el, vamos a decir, el proceso, hablando de territorio o locación, que se va expandiendo así como un círculo concéntrico. Jerusalén, Judea, Galilea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cada nueva circunferencia incluye lo que ya sucedió y marca las etapas sucesivas del desarrollo de la iglesia en todos los sentidos. Desde el territorial, o sea, cuando se va expandiendo, el étnico, porque no solamente vienen a ser judíos, o sea, el mensaje del evangelio solamente es para judíos, es para los gentiles. El moral, hablando de que venía a hacer algo diferente a las religiones politeístas de aquel tiempo. Y espiritual, por supuesto. El libro de Hechos, sí, va a centrar la obra, sobre todo por eso se le conoce el libro de Hechos del Espíritu Santo, pero en realidad creo que son 2 citas, si no es que una sola, donde habla el Espíritu Santo en Hechos, cuando dice apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Pero fuera de ahí, hermana Lulú, no se menciona ya el Espíritu. Sí, el Espíritu Santo desciende, hay lenguas repartidas como de fuego, pero él actuando o hablando. Y acuérdense, cuando el Señor Jesús va a dejar este mundo antes de irse, en San Juan capítulo 14, 15 y 16, dice, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al Paracleto divino, al Consolador, al Espíritu Santo, al abogado, al que va a tomar mi lugar. Pero dice, no va a hablar de sí mismo, sino va a hablar lo que yo. ¿Qué hace el Espíritu Santo hoy actualmente en la iglesia? Ilumina, santifica, nos recuerda las cosas. Esa es la función que hace en la iglesia. Para el mundo, se dice esto de que es el que, digamos, hace sentir mal, ¿no? Constriñe, redarguye al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, el libro de Hechos tomó una importancia tal que algunos escritores lo consideran un libro clave para la comprensión de la historia y la doctrina del Nuevo Testamento. Si los libros del Evangelio son Cristo manifestado, acuérdense, es la obra, su ministerio, el libro de los Hechos es Cristo predicado. Y las cartas paulinas y las cartas generales es Cristo explicado, doctrina, para que finalmente lleguemos al libro de Revelación, que es Cristo glorificado, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién dice amén? No se me atreven, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, el libro de Hechos tomó una importancia tal que algunos escritores lo consideran un libro clave para la comprensión de la historia y la doctrina del Nuevo Testamento. No quiere decir que en el libro de Hechos ya sea toda la historia, no. Hay muchas partes importantes, si ustedes lo han llegado a leer, yo espero que sí, si no hay que leerlo. Se ve el desarrollo de los primeros grupos, como se dice, comunidades cristianas. Y acuérdense, y es algo muy importante y a veces se nos olvida, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, acaba de pasar el Pentecostés. Después de Semana Mayor viene la celebración del Pentecostés, creo que fueron hace 2 domingos. Y muchas iglesias pentecostales hicieron énfasis en el Pentecostés, pero no se entiende lo que es Pentecostés. Y se olvidan que los primeros, que fue derramado el Espíritu Santo, la lengua repartida como de fuego, que hablaron en otras lenguas, en realidad no era, como decimos, para presumir, era para compartirles el poder, la posibilidad de ser testigos, de predicar con denuedo. Ahora, no es algo, porque luego a veces pensamos, ay, el Espíritu Santo les empezaba a soplar las cosas, les decía, tienes que decir esto, acuérdate, ¿no?
Dice la Biblia que ahora el Espíritu Santo viene a nosotros y nos recordará todas las cosas que hemos aprendido. Las que no, pues no nos puede recordar porque no sabemos. Luego a veces piensa la gente que no, yo no estudio la Biblia, pero el Espíritu Santo me va a decir qué es lo que debo. No, eso es algo místico, algo espiritual aire, algo como dicen mágico, por lo tanto de brujería, porque pues no es así, ¿no? La iglesia, el desarrollo de la iglesia de las primeras comunidades cristianas, acuérdense que el 90-95% en el primer siglo fueron mayormente judíos conversos al cristianismo. Y esto es algo muy importante porque esto también nos hablará en el libro de Hechos cuando dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, es que muchos conocían el Antiguo Testamento que estaba traducido en griego, la Septuaginta, acuérdense, ya habíamos hablado de eso en el periodo intertestamentario. Entonces, era persona que por lo menos había leído, tal vez no comprendía al 100%, porque hasta que no viene el Espíritu Santo, mora en su persona, los ilumina para entender la Escritura, así como Cristo a los discípulos a Emaús, que les descubrió la Escritura, hasta ese momento se dan cuenta de quién es Cristo, el Mesías, y lo relacionan. Pero ya tenían información, ya tenían antecedentes, ya habían sido educados y formados en la educación de sus padres. Entonces, no es de que arrancaron de cero. Hubo un antecedente y es algo muy importante, les decía que a veces pasamos por alto en las iglesias llamadas pentecostales, porque creemos que las personas, el Señor, con lo que capten en la predicación, con lo que capten en una enseñanza, ya con eso tienen, ya se van a alimentar. No es cierto. Por eso el autor, ahorita el que vimos, Frederick Cardosa, nos dice que hay iglesias que tienen, pues sí, sus grupos de discipulado, de niños, de jóvenes, de matrimonios, en fin, y que dicen que debería haber también en las iglesias. ¿Qué dice? ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Del 100% de iglesias nominalmente evangélicas, no lo dijo así, pero yo digo que son evangélicas, cristianas, dice solamente el 75% ya no está creciendo, dice. 75% ya no crece. El 25% de ese 100%, solamente un 5% dice empieza a crecer o ha hecho una labor de discipulado. Y los otros es porque han tenido hijos. Es como algo de herencia. Por eso dice que con razón el hermano David, a veces hasta parecemos católicos. Yo creo, soy cristiano o evangélico por la creencia de mis papás. Casi como dice un católico, ¿no? Volvemos. El libro de Hechos, entonces, primer siglo, el mayor número de personas eran judías que conocían el Antiguo Testamento. Y no solamente en hebreo, porque estaba la Septuaginta. ¿Por qué tuvo el apóstol Pablo de hacer esos viajes misioneros? Porque llegaba a las sinagogas, le permitían leer, explicaba, algunos se convertían, otros no. Otros eran como los deberían, lo dice el libro de Hechos, que no decían ni sí ni no, sino que iban a investigar las escrituras y después decían amén. Y eran convencidos. ¿Ven la importancia por eso del libro de Hechos en el discipulado? No solamente es historia así como, bueno, te voy a contar un cuento. No. El libro de Hechos clarifica el valor histórico y doctrinal de la ascensión del Señor Jesús y la venida del Espíritu Santo. Los primeros versículos, primeros capítulos. Hechos capítulo 2, ¿por qué descendió el Espíritu Santo? Le decía, no era para estar presumiendo, era lo que había prometido el Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Bautizándose en el nombre del Padre, el Hijo. Acuérdense que dijimos que las órdenes en realidad de Cristo no estaba centrado en el id. Ya en una traducción, espero que la hayan checado ustedes, correcta, de San Mateo 28:19, sería id vosotros, que ese es el... Y sí, es el verbo id, aunque es un participio, y vamos a ir irregular, la traducción lo hicieron como un imperativo, pero es id vosotros. Y luego más adelante dice enseñándoles, ahí está la orden, y ese es un mandato, enseñándoles que guarden todas las cosas. La iglesia, muchas iglesias se han quedado en el llamado primer paso, solamente vamos a evangelizar. No, si tú no discipulas, si tú no enseñas, no estás ni evangelizando ni discipulando. Estás diciendo como cuando vendes un producto, pruébelo, convénzase, pero en realidad la gente recibe una vacuna contra el evangelio porque después no quiere saber nada del evangelio. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, la iglesia en Jerusalén, ya dijimos en su momento, los primeros 12 capítulos, el personaje central es el apóstol Pedro con Juan.
su amigo y acompañante leal. Y como ya dijimos, después del 13, el apóstol Pablo está como motor principal y su centro es la iglesia de Antioquía como su centro espiritual. ¿Sí, hermanos, hermanas? Entonces, ¿quién escribió el libro de Hechos? El médico Lucas. Acuérdense que dijimos que hay dos partes. El Evangelio del Señor Jesucristo según San Lucas y el libro de Hechos, aunque sea tomado por separado y cumple su función. Entonces, podríamos hablar de muchas cosas en el libro de Hechos, los viajes del apóstol Pablo, la organización de la iglesia, porque también se ve cómo se organizaba la iglesia. Acuérdense que en un principio quien estaba cumpliendo la gran comisión precisamente eran los apóstoles. Dice la Biblia, cuando Cristo en San Mateo 28 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y luego también en Hechos 1:8, en Hechos 2, la iglesia no estaba cumpliendo la gran comisión. Los apóstoles compartían la palabra, explicaban, pero un converso judío nuevo, pues no, ya se había conformado. De hecho, muchos, como en su momento también el apóstol Pedro, pues creían que ellos eran los únicos, y el apóstol Pablo dice, es que no, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ¿no? En Romanos y en Efesios y en otras cartas, dice, no hagamos distinción de personas, como en su momento también lo dice Santiago. Y el evangelio no es únicamente para el pueblo de Israel, es para todos. Israel es una pequeña parte de la tierra, pero la semilla tiene que crecer. Y cuando no pasó eso en la iglesia, acuérdense qué pasó con Ananías y Zafira. Vendieron una propiedad, trataron, dice el apóstol Pedro, no me engañaron a mí, trataron de engañar al Espíritu Santo. Y les dijo, era de ustedes, no necesitaban venderla, pero para tener renombre, para destacar. Y ahí se registra también. El llamamiento de Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9. ¿Cómo fue ese llamamiento? Y cayendo en tierra, después de que ve una luz yendo del camino a Damasco, porque había pedido cartas para perseguir incluso más allá de Jerusalén, más allá de Palestina, a los judíos. Y dice en Hechos 9, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hubo un resplandor que todos vieron, incluso con los que le acompañaban, pero él oyó la voz. Y llama la atención que las primeras palabras que dice, o al menos que están registradas en el libro de Hechos por el médico Lucas, Señor, ¿quién eres? Kyrios en griego. Y el Kyrios solamente era una persona muy importante. No a cualquiera se decía Señor o Kyrios. Señor, ¿quién eres? No le reclamó Saulo de Tarso a la voz que escuchó, pero yo no te estoy persiguiendo a ti, no sé ni quién eres. Yo soy Jesucristo, yo soy Cristo a quien tú persigues. Cuando Pablo entendió eso, que perseguir a los del camino, a los de la iglesia primitiva, era perseguir a Cristo, pues él desarrolla toda la doctrina de lo que es la iglesia en todas sus cartas, en eclesiología como se le conoce. Y habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y todos nosotros somos parte de un cuerpo que es la iglesia. Y hace la disertación acerca de que algunos son mano, algunos son pie, algunos son... O sea, hay muchos órganos, dicen, en la unidad de que es el cuerpo, ¿no? Y dice, y todos son indispensables, incluso aquellos que a veces se consideran no honrosos, se visten adecuadamente, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y tiene esta idea muy clara. Quien encabeza la iglesia es Jesucristo, porque se entregó por ella. Entonces, el libro de Hechos nos remite a eso. Pablo entendió lo que era Jesús al hablarle Señor, y que el perseguir a la iglesia era perseguir a Cristo, aunque Cristo ya había muerto, ¿sí? En sus cartas, porque el apóstol Pablo no fue, digamos, no es los libros del Evangelio no es considerado como apóstol o enviado, porque de los 12, pues uno falló. El otro lugar lo tomó, me parece que Matatías, más adelante también Bernabé. Pero Pablo, en realidad, dice en la epístola de Gálatas y Romanos, que él recibió el mensaje no por alguien humano, sino directamente de Jesucristo. Que él aprendió el mensaje de salvación, el evangelio, el llamamiento. Entonces, hace una defensa, casi en todas sus cartas hace una defensa de su apostolado, porque muchos no creen en él. De hecho, Ananías, en Hechos también,
Señor, tengo que ir a... Tú sabes que él persigue y mata a cristianos. Ve, porque instrumento elegido o escogido me es este, para anunciar ante reyes, ante los gentiles, el evangelio. Entonces, el libro de Hechos es como esa bisagra entre los libros del evangelio y las cartas generales y las cartas paulinas. No es cualquier libro, es un libro también muy importante o relevante. El Museo y Memorial del Holocausto se encuentra en la parte occidente de Jerusalén. Su nombre es Yad Vashem. Estas son dos palabras en el idioma hebreo que significan un monumento y un nombre, tomado de las Escrituras, específicamente de Isaías 56. Jerusalén, la ciudad de oro. El salmista escribió que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no puede ser movido, sino que permanece para siempre. Así como las montañas rodean a Jerusalén, así lo hace el Señor con su pueblo, ahora y para siempre. Bueno, esta es una vista de Jerusalén actualmente, muy diferente seguramente porque ahí está más urbanizado y casi hasta vamos a ir ahí, no sé a qué se parezca de aquí, pero yo conozco solamente algunas partes de Hidalgo, algunas son muy áridas como Zimapán, ya pasando a Zimapán, boscoso. Está el Parque Nacional Los Mármoles y Sierra, muchísima vegetación. Pero bueno,
Hermanos, hermanas, ¿alguna pregunta de lo que hasta aquí hemos visto? ¿Alguna inquietud? ¿No? Hermana Lourdes, adelante, prenda su micrófono. Hermano, nada más, saber si, bueno, el relato del Evangelio de Lucas fue como recopilado, ¿no? Y Hechos, ¿fue vivido o también fue recopilado? Sí, gracias, hermana Lourdes. Tanto el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas como el libro de los Hechos, escrito por el mismo médico Lucas, lo dice al inicio, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, Teófilo, acuérdense que en el libro del Evangelio de Lucas dice que va dirigido a Teófilo. Bueno, Teófilo en el sentido griego significa el amigo de Dios, ¿no? Teos, Dios, y filos, amigo, amigo de Dios. Hay quien dice que sí fue una persona conocida del médico Lucas y hay quien lo extiende a todos los que son amigos de Dios o hijos de Dios, o sea, a nosotros. Y efectivamente, el médico Lucas, siendo una persona instruida, siendo una persona preparada, habíamos dicho que del Evangelio de Lucas es de los libros del Evangelio más exquisitamente escritos, o sea, no es casual. Y en el libro de Hechos dice, trató de poner en orden todas las cosas, o sea, hizo una cuestión histórica y metodológica. Por eso también, y ahí qué bueno que le hace la pregunta a mi hermana Lourdes, el médico Lucas no fue cualquier improvisado. Ninguno de los escritores fue improvisado porque lo preparó Dios, pero específicamente en este libro de Hechos como historia, hermanos, hermanas, se facilitó todo, tuvo que investigar, tuvo que indagar. Lucas en su momento también, sí, directamente no fue un discípulo del Señor Jesús, así como los 12, digamos, ¿no? Sí fue discípulo después, por supuesto, porque creyó en Cristo, pero él teniendo las herramientas, él investigando, tuvo contacto con el apóstol Pablo en su momento, con Juan Marcos también, y algunas de las cosas él vio de primera mano, pero sobre todo recabó de lo que él vio y escuchó. Entonces, y claro, guiado por el Espíritu Santo. Eso es también un elemento. Entonces, hay todo un mosaico que no solamente fue de fuente directa, sino sobre todo recopiló la información de testigos presenciales orales. El apóstol Pedro, Juan, el apóstol Pablo, Bernabé, en fin. ¿Sí? Y ya para aquel tiempo, fíjense, comprende el libro de Hechos 30 años del desarrollo de la iglesia. Si consideramos que Cristo murió aproximadamente el año 30-35, estamos hablando de, agregamos 30 años más, del año 30-35 al 60-65. Ese es el periodo de tiempo, ¿no? Que comprende. Y pues la verdad es que sintetizó, concretó, y también, como decimos, guiado del Espíritu Santo, escribió este libro, el médico Lucas. Esa sería la respuesta. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Sí, hermano. Mire, respecto a lo que comentan del libro de los Hechos en relación a cómo fue constituido, quisiera comentar, hermano, que a partir aproximadamente del capítulo 16, el médico Lucas, médico Amado, empieza ya a intervenir no como en tercera persona, sino en primera. La escritura ahí cambia. Ya no es recopilación, como bien usted dice, hermano, como lo hacen los primeros 15 capítulos aproximadamente, donde narra hechos, como dice usted bien, que él recopiló y que él narra en tercera persona, sino que a partir de esos capítulos, ya es casi el último tercio del libro de los hechos, él ya empieza todo a narrarlo en primera persona y fuimos a tal lado y nos embarcamos en tal puerto y llegamos, porque incluso hay una historia o hay un relato en los libros históricos, me parece que es Orígenes el que comenta que el motivo de la ida de ellos a la isla de Milito era poner un dispensario médico, justamente que ahí lo iba a instituir el médico Amado Lucas. Pero sí, hermano, solamente quería aportar ese pequeño dato que es muy evidente cuando se hace el cambio de lo que él recopila, como bien dice usted, es un mosaico,
Hay una parte que evidentemente él no estuvo presente, sobre todo en la primera parte, los 2 primeros tercios, pero en el último tercio sí. Incluso fue uno de los que estuvo más cercanos ya en el encarcelamiento del apóstol Pablo, uno de los que estuvo más cercanos a él. Es solamente eso, quería hacer ese breve comentario, hermano. Gracias, muy, muy acertado y muy oportuno. Gracias, hermano Adrián. Y es cierto, hasta que no leamos, hasta que no escudriñemos el libro, nos podemos percatar de esos detalles. Parecen insignificantes, pero a veces suelen ser trascendentales para la interpretación del texto, ¿sí? Como yo les decía, hay por lo menos 3 viajes misioneros registrados del apóstol Pablo, pero en realidad se cree que fueron muchos más. Pero bueno, fueron 3 y hay toda una odisea, ¿no? De lo que hace el apóstol Pablo, me refiero en cuanto a sus viajes. De hecho, hace poquito, hace creo 15 días, mi hermana Aurora refirió y hubo tarea de parte, por lo menos los últimos 2 capítulos o 3, ¿no? Del libro de Hechos. 26, 27, 28, si no mal recuerdo. ¿Sí? Entonces, pero hay que conocerlo. Muy bien, hermanos, hermanas, pues esto sería hablando de la educación cristiana en el libro histórico, el libro de los Hechos del Espíritu Santo y lo que nos aporta. Vuelvo a repetir, toca a nosotros, si no lo hemos leído, leerlo y seguir, pues, para nosotros incrementando nuestro capital cultural en cuanto a la Biblia, ¿no? La próxima semana estaremos viendo lo que corresponde en cuanto al discipulado en la historia y práctica. Estaremos viendo la educación cristiana en las epístolas. Las epístolas, hablando de manera general, tanto las del apóstol Pablo como las llamadas epístolas generales. Acuérdense que del apóstol Pablo por lo menos fueron 13. Se considera que también por evidencia interna, el libro de Hebreos lo escribió el apóstol Pablo. Hay quien, como no tiene, está autografiada, pues es solamente 13. Pero bueno, registradas también. Y las cartas generales llamadas, que son también 5, ¿no? Entonces, vamos a ver estos libros. Vamos a hablar un poquito del apóstol Pablo. No les he enviado mayor información porque solamente se refiere, se supone, que es reafirmar lo que nosotros ya conocíamos. Pero si alguien me lo pide por el grupo y quiere que le envíe información acerca tanto de las, en general, no voy a hacer de una por una, sino en general de las cartas o la vida del apóstol Pablo, pues pídala, se lo estaré enviando, y también de las cartas generales, que por cierto también ya vimos algunas. Santiago, que también ya estudiamos con la hermana Aurorita hace 15 días también. Sí, hermana Carmen, por favor. ¿Decía algo? Sí, de lo que estaba diciendo, que si nos lo podía compartir, yo desearía una de ellas para que lo comparta. Ahora, wow, los videos que nos presentó ahora, ahí veo lo extenso de lo cual predicaron, de lo extenso de lo que es Jerusalén, el monte y todo. Santo Padre, es algo maravilloso que pues adentra a pensar, a analizar, hermano. Sí, y pues es algo de bendición. Bueno, es algo, no, es bendición. Sí, más la palabra correcta es de bendición, la verdad. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a ustedes. Pues fíjense que hablando de los videos, notaron que uno fue de Jerusalén. ¿Cómo se le considera Jerusalén? Bueno, primero que está en lo alto. Más o menos se pudo percatar porque parece que fue las tomas con un dron y ahí está, no se ve más urbanizado. Pero en la Biblia, Jerusalén está en un monte, en lo alto. Y ya les he explicado que en la Biblia cuando se habla de ir a Jerusalén es subir, subamos. Subir significa así como cuando ascendemos al cielo, ¿no? Egipto, por la topografía, está hacia abajo, igual como lo del Mar Muerto, descendió. Por eso cuando la Biblia habla y descendió Abraham, a partir de Génesis capítulo 12, a Egipto, es literal, pero también es un significado espiritual. Y descendió Job, cuando estaba que se fue a Tarsis, se embarcó, y descendió.
nivel espiritual. Subió, acuérdense cuando es arrojado, bueno, por el gran pez en la playa, porque oró a Dios. Y entonces siempre también esa connotación de Israel o la ciudad de Dios está acá arriba. Claro, ahorita es terrenal, pero también hay una llamada ciudad celestial, decimos, ¿no? Y siempre, geográficamente la ubicamos arriba, aunque hoy decimos el cielo, como nosotros, nuestro planeta es algo tipo oval, pues, ¿dónde está el cielo, no? Pero siempre se refiere a algo que está más allá. Y voy a seguirle presentando algunos videos. Esto lo tuve que haber presentado o refuerza en la cuestión de Antiguo y Nuevo Testamento para conocer algunos lugares, a lo mejor Galilea, el Mar Muerto, para también que conocer un poquito, ¿no? Parecería que no tiene nada que ver con la enseñanza, pero yo digo que sí. Al menos ustedes se distraen un poquito y enfocan, como dice la hermana, en lo que sea de bendición y rescata, ¿no? Bueno, hermanos, hermanas, me ha dado mucho gusto verlo. Gracias a mi hermana Mónica, que la vemos aquí, bienvenida, y ojalá y siga presentándose. Mi hermana Lisette también, que se está recuperando. Ahí estaba con Mateo, Dios le bendiga. Mi hermano David Moreno, mi hermana Lourdes, hermana Rosita, hermana Carmen. Mis hermanos que están en sus trabajos, mi hermano Juan Carlos, Dios le bendiga. Mi hermano Adrián Verano. Adelante, hermanos. Y nos vemos la próxima semana. Que se bien.